Hablemos hoy de las cartas de Pablo, también conocidas como epístolas paulinas. Estos escritos son fundamentales para comprender la fe cristiana y nos ofrecen una riqueza de enseñanzas espirituales, morales y prácticas que continúan dando forma a las vidas de los cristianos de hoy. Pablo, uno de los más grandes apóstoles y misioneros del cristianismo primitivo, escribió estas cartas a iglesias y personas a las que había instruido durante sus viajes misioneros, y su contenido sigue siendo tan relevante ahora como lo era hace 2000 años. En este estudio, profundizaremos en el contexto histórico de las epístolas y veremos cómo se pueden aplicar a nuestra vida cristiana moderna. Pablo era un hombre que vivía entre dos mundos. Judío de nacimiento, fue criado como fariseo y tenía un profundo conocimiento de las escrituras hebreas. Al mismo tiempo, era ciudadano romano, dominaba el idioma griego y estaba familiarizado con la cultura helenística. Esta combinación única convirtió a Pablo en el mensajero ideal para llevar el evangelio a diferentes grupos, tanto judíos como gentiles, es decir, no judíos. Y esto es exactamente lo que vemos en sus cartas, el intento de unir diferentes culturas y creencias bajo el mensaje central de Cristo crucificado y resucitado. El contexto histórico es fundamental para entender las cartas de Pablo. Escribió sus epístolas durante el siglo I, un periodo de expansión del cristianismo, pero también de persecución y tensión dentro y fuera de la Iglesia. Muchas de sus cartas fueron escritas a comunidades que fundó o visitó en sus viajes misioneros, y Pablo usó estos escritos para corregir problemas doctrinales, alentar a los creyentes en su fe y brindar orientación sobre asuntos prácticos de la vida cristiana. A pesar de las distancias físicas, las cartas de Pablo le permitieron continuar cuidando sus iglesias incluso desde la distancia, y circularon entre varias congregaciones y se leyeron en voz alta durante las reuniones de adoración. Las cartas de Pablo están marcadas por un estilo directo y personal. No escribe de forma impersonal o distante. Al contrario, es pastoral, afectuoso, a menudo, incluso confrontativo cuando es necesario. Pablo sabía que el mensaje del Evangelio requería un cambio radical de vida, por eso, no dudó en corregir errores o animar a los cristianos a vivir según las enseñanzas de Cristo. Su pasión por la verdad y la transformación espiritual es evidente en cada línea. Comencemos con Romanos, quizás la carta más teológica y profunda de Pablo. Escrita a la iglesia en Roma, una comunidad que Pablo aún no había visitado personalmente, esta carta aborda temas centrales como el pecado, la salvación, la gracia y la justificación por la fe. Pablo deja claro que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero que, por la fe en Jesucristo, somos justificados y recibimos la vida eterna. Esta enseñanza sobre la justificación por la fe fue crucial en la Reforma protestante y continúa siendo central para la fe cristiana hoy. Romanos también habla de la nueva vida en Cristo, animando a los cristianos a vivir según el Espíritu Santo y no según la carne. Entonces, ¿cómo podemos aplicar Romanos a nuestra vida moderna? El mensaje de que somos salvos por gracia, no por obras, nos libera de la carga de intentar ganarnos la salvación. Estamos llamados a vivir de acuerdo con esta libertad, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Además, la carta nos recuerda que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, lo que significa que nuestra forma de pensar y actuar debe cambiar a medida que seguimos a Cristo. En un mundo que valora el éxito, el desempeño y la aprobación humana, Romanos nos enseña que nuestra verdadera identidad está en Cristo y que nuestro propósito es vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Otra carta importante es 1 Corintios, que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, una ciudad portuaria llena de influencias culturales y morales conflictivas. La comunidad cristiana allí enfrentó divisiones, inmoralidad sexual y confusión sobre cuestiones doctrinales como la resurrección y los dones espirituales. Pablo, con su firmeza pastoral, aborda estos problemas de forma clara y directa. Recuerda a los corintios que, como cuerpo de Cristo, están llamados a la unidad y la santidad. Una de las enseñanzas más conocidas de 1 Corintios es el capítulo 13, a menudo llamado, el capítulo del amor. Aquí, Pablo habla del amor ágape, amor incondicional y sacrificial, como la mayor virtud cristiana. Dice que sin amor, nuestros dones espirituales, nuestro conocimiento e incluso nuestra fe no valen nada. Esto es algo que podemos aplicar directamente a nuestras vidas hoy.
En un mundo dividido donde las personas a menudo se ponen a sí mismas en primer lugar, el llamado de Pablo al amor sacrificial es un recordatorio de que los cristianos deben vivir de una manera que refleje el amor de Cristo en todas sus acciones. En Gálatas, Pablo enfrenta otra cuestión central, la libertad en Cristo versus el intento de justificarse a uno mismo por la ley. Reprende a la iglesia gálata por haberse desviado del Evangelio de la gracia y por intentar volver a las prácticas de la ley judía como forma de alcanzar la salvación. Pablo deja claro que somos salvos por la fe en Jesucristo, no por guardar la ley. Utiliza la metáfora de los hijos adoptados, mostrando que en Cristo hemos sido liberados de la esclavitud de la ley y hechos hijos y herederos de Dios. Esta enseñanza tiene un profundo impacto en nosotros hoy. A menudo podemos encontrarnos atrapados en reglas, regulaciones y expectativas religiosas, tratando de ganarnos la aprobación de Dios. Gálatas nos recuerda que ya somos aceptados y amados por Dios a través de Cristo. No necesitamos vivir bajo el peso de la culpa y el miedo, sino en la libertad que nos da la gracia. Al mismo tiempo, esta libertad no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir en gratitud y obediencia al Espíritu Santo. Efesios es otra carta poderosa, en la que Pablo habla sobre la unidad de los cristianos en Cristo y el papel de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Enseña que, en Cristo, judíos y gentiles fueron reconciliados, formando una nueva humanidad unida por la fe. Efesios también contiene el famoso pasaje sobre la armadura de Dios, en el que Pablo nos anima a vestirnos de fe, justicia, salvación y la palabra de Dios para afrontar las batallas espirituales. La aplicación moderna de Efesios es clara. Vivimos en un mundo de división, racias, política, social, y el mensaje de unidad de Pablo es crucial. En Cristo, todas las barreras se derriban. También estamos llamados a vivir como luz en el Señor, reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas y rechazando las obras de las tinieblas. La armadura de Dios, con la que debemos revestirnos diariamente, nos da fuerza para resistir las tentaciones y desafíos espirituales que enfrentamos. Otra carta que nos ayuda a entender la vida cristiana práctica es Filipenses, conocida como la Carta del Gozo. A pesar de escribir desde prisión, Pablo rebosa alegría y gratitud. Anima a los cristianos a alegrarse siempre en el Señor, a tener una mentalidad de servicio y a seguir el ejemplo de humildad de Cristo, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. En un mundo lleno de estrés, ansiedad y descontento, Filipenses nos ofrece un mensaje poderoso: el verdadero gozo no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Pablo nos recuerda que podemos encontrar paz y gozo incluso en medio de las dificultades si ponemos nuestra confianza en Dios y cultivamos un corazón agradecido. También nos desafía a tener la misma actitud de Cristo, viviendo en humildad y sirviendo a los demás. Finalmente, tenemos 2 Timoteo, una de las últimas cartas de Pablo, escrita mientras esperaba su ejecución en Roma. Es una carta personal y conmovedora, en la que Pablo anima a Timoteo, su joven discípulo, a permanecer firme en la fe y a no avergonzarse del Evangelio. Pablo habla de la importancia de predicar la palabra, incluso frente a la persecución y los desafíos. Esta carta nos recuerda la importancia de ser fieles hasta el final. Pablo sabía que estaba cerca de la muerte, pero no tenía miedo, ya que confiaba en haber peleado la buena batalla. Asimismo, estamos llamados a perseverar en nuestra fe, independientemente de las circunstancias. En un mundo que a menudo rechaza los valores cristianos, 2 Timoteo nos anima a mantenernos firmes en la verdad, a proclamar el Evangelio con valentía y a confiar en que, al final, Dios nos recompensará por nuestra fidelidad. Las cartas de Pablo son una fuente invaluable de sabiduría y guía para nosotros, los cristianos modernos. Nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, la centralidad de Cristo, la vida en el Espíritu Santo y el llamado a la unidad y el amor. Más que eso, nos desafían a vivir una fe práctica y transformadora, que impacta no solo nuestra vida personal, sino también el mundo que nos rodea. Si este estudio de las epístolas de Pablo te inspiró, asegúrate de darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para obtener más contenido que fortalezca tu fe. Que Dios te bendiga mientras estudias y aplicas estas enseñanzas en tu jornada cristiana.